Dios los bendiga. Estamos celebrando a San Ezequiel, profeta en el año 589 antes de Cristo. San Ezequiel, profeta en el año 598 antes de Cristo. Ezequiel significa Dios es fuerte. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Dios los bendiga. La muerte podía detener su misión. Mostró su poder que viene de Dios, que la tumba destrozó y al negro poder de muerte y dolor, el fuego de vida que emana de Cristo decididamente lo venció. Resucitó, Cristo venció, a la muerte sometió. Resucitó, Cristo venció, y en toda la historia y en todos los tiempos jamás ha existido más grande victoria. Mi mayor triunfador resucitó, Cristo venció, a la muerte sometió. Resucitó, Cristo venció, y en toda la historia y en todos los tiempos jamás ha existido más grande victoria. Mi mayor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ezequiel significa Dios es fuerte. Era hijo de un sacerdote y él también fue sacerdote. En el Antiguo Testamento en Israel los sacerdotes se casaban. Fue el profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Durante 22 años predicó al pueblo de Israel en el destierro. Dios les avisó que muchos no lo iban a hacer caso, no querer hacerte caso a ti, porque tampoco quisieron hacerme caso a mí, porque tiene la cabeza orgullosa y el corazón terco. Pero no les tengas miedo, pues yo te doy mi voluntad aún más fuerte que la de ellos y tan dura como diamante. Le dijo el Señor. Al principio Ezequiel predicó en Jerusalén, avisando a la gente que si no dejaba su vida de pecado vendrían terribles castigos y la destrucción de la ciudad. No le hicieron caso y llegó el rey Nabucodonosor y destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó prisioneros y desterrados a sus habitantes. Entre los desterrados era él mismo, Ezequiel. En el destierro, este gran profeta mantiene viva la fe de los deportados y los anima constantemente a confiar en Dios. Les enseña que este castigo no significa que Dios los haya abandonado, sino que los quiere purificar y volverlos mejor. A Ezequiel le habló Dios por medio de visiones muy misteriosas junto al río de Quedar. Se le aparece el Señor en un carro de fuego llevado por 4 seres vivientes, los cuales tienen forma de león, de toro, de águila y de hombre. El león significa el valor, el toro la fuerza, el águila la elevación hasta muy alto y el hombre la inteligencia.
Esto significa que toda la creación representada por los 4 seres le servirán y obedecerán al Creador. Dios le presentó en visión un campo lleno de esqueletos y le mandó darle una bendición, y los esqueletos se llenaron de carne. Le ordenó darle otra bendición y los cuerpos adquirieron vida y resucitaron. Y Dios le dijo: esto es lo que voy a hacer con mi pueblo. Ahora están como muertos y desesperados, pero yo les daré nueva vida y los llenaré de bendiciones. En visión contempló Ezequiel que una carroza bellísima donde viajaba la gloria de Dios se alejaba de Jerusalén y se dirigía hacia Babilonia. Con esto el Señor le anunciaba que iba a abandonar por un tiempo a esta famosa ciudad, y así sucedió. Un año después Jerusalén fue destruida. Más tarde vio el profeta que la carroza con la gloria de Dios volvía otra vez a Jerusalén, y con eso se le anunciaba que la ciudad santa iba a ser ratificada otra vez, y allí se le seguirían dando gloria a Dios. Y así sucedió. El pueblo desterrado volvió a Tierra Santa, y en Jerusalén se volvió a construir el templo y darle allí gloria al Señor. A Ezequiel se le murió la esposa, y Dios le dijo: no llores ni lleves luto, porque con eso le quiero avisar que cuantos les destruyan la ciudad no les van a dar tiempo para dedicarse a lamentaciones. Todo sucedió de esa manera. Un día le dijo Dios: échase al hombro el bulto con toda la ropa y sus utensilios de trabajo, y salga por la ciudad con quien viaja por el destierro. Y si alguno les pregunta qué significa esto, le diría que esto es lo que va a suceder si siguen pecando. Tendrán que irse al destierro con sus ropas y sus utensilios al hombro. Todo sucedió después, tal como Dios se lo había anunciado. En una visión le dijo el Señor: le voy a mostrar cómo será el futuro de la religión verdadera de mi pueblo. Y le mostró un río pequeño. El agua apenas llegaba hasta las rodillas y se podría atravesar fácilmente hasta el otro lado. Luego el río creció y el agua llegaba hasta la cintura, y el río siguió corriendo. Ya el agua llegaba hasta el cuello y era difícil atravesarlo, y al fin el río creció tan inmensamente que no se podía atravesar, y sus aguas refrescantes regaron todos los campos de la orilla, de la cual se llenaron de árboles llenos de muy buenos frutos. Llegaron las aguas al mar muerto, que es súper salado, muy espeso, y no tienen vida ninguna clase. Y cambiaron aquellas aguas y las volvieron muy aptas para la vida, y se llenaron de peces. Y Dios le explicó que ese iba a ser el futuro de la santa religión. Iría creciendo poco a poco hasta llegar el número al mundo entero y llenar todas las religiones, las regiones de frutos de buenas obras, y convertir aquello que antes era maldad y daño en algún provecho lleno de bondad. Y así sucedió. Gracias a Dios la religión crece cada día más, y sus frutos son virtudes y buenas obras, son maravillosos. Y muchos ambientes que eran como el mar muerto se volvieron llenos de vida espiritual gracias a la religión. La gente decía animada: nuestros antepasados fueron los que cometieron las maldades, y ahora somos nosotros los que las tenemos que pagar. Pero Dios le dijo a Ezequiel: no es así como dice. Cada uno paga sus propias maldades. Y le añadió una noticia muy importante: si uno que era malo se vuelve bueno, se olvidará de sus antiguas maldades y se le premiará por la vida virtuosa que empieza a vivir. Pero si uno que era bueno se vuelve malo,
se olvidará lo bueno que hizo antes y se le castigará por la maldad actual. San Ezequiel, profeta, pídele a Dios que nunca se nos vayan a olvidar los males que nos puede venir si desobedecemos las leyes del Señor, y que siempre recordemos con gran provecho los inmensos bienes que hemos de conseguir si permanecemos fieles al Señor, al amor de nuestro Dios, y obedecemos sus divinos mandatos. Hoy estamos celebrando al profeta San Ezequiel, el profeta del exilio, así se le suele llamar, el que guió al pueblo en este caminar ante el cautiverio de Babilonia, estando esclavizado el pueblo de Israel. Vamos al Evangelio de mañana domingo, segundo domingo de Pascua. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Jesús: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana del sábado que el Señor nos hace la mención de recordarnos la vida de el profeta San Ezequiel, que el Señor nos dé esa fortaleza de gracia y bendición. Hoy en el Evangelio de San Juan nos habla sobre este caminar de el Señor, sobre el tema de la aparición. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas, escúchalo bien, cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por miedo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Cuando tú y yo tenemos una oración que nos acompaña el miedo, tenemos que darnos cuenta quién es más grande, en donde te estás enfocando a hacer tu oración con Dios, o tus sentimientos que te están expresando una flaqueza, en donde tú al hacer oración debes de estar enfrente de quien todo lo puede, debes de estar enfrente de quien para él nada es imposible, de tal manera que el miedo se va quitando, o se debe de quitar.
Por eso Jesús, escuchándonos en este evangelio que nos está narrando, nos dice, se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos, porque no quiere una oración con temor, quiere una oración con valentía. Sé que eres de barro, eres frágil, tienes debilidades, tienes flaquezas, tienes tentaciones. Lo sabe mi Señor, pero al saberlo tienes que enfocar este encuentro de oración sobre las cosas que te hacen sentir débil. Y ellos se presentaron con Jesús. Y Jesús se presenta con ellos y dice, la paz esté con ustedes. El espíritu de paz derrumba el miedo. Y aquí hay una contradicción, porque ellos están viéndolo, pero no le dan crédito a sus ojos. No le dan crédito a lo que ven. Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Dicho esto, miren, les mostró las manos, les mostró el costado, mírenme. Ellos, al momento de tener esa presencia de Jesús, no le están dando crédito a lo que están viendo. Hay que tener cuidado, porque nos ha pasado a nosotros que no le damos crédito. Primero, la certeza auditiva es Jesús, es su tono, es su voz, es Jesús, pero no le dan crédito. Después, la certeza visual es Jesús, verdaderamente es Jesús. Se llenaron de alegría, pero a la vez tenían una incertidumbre. El miedo puede abarcar muchas partes de tu cuerpo, emocional, sentimental, y pueden haber esas situaciones de consecuencias en la sugestión emocional, sentimental, y pueden haber esas consecuencias en la sugestión. De tal manera que Jesús les vuelve a decir, de nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquel que es enviado tiene que hacer esa misión, porque para que se te quite lo que tienes guardado, que es cómo me maltrataron, cómo me hicieron sufrir, cómo viviste ese momento de la pasión, Jesús les dice, reciban, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que le perdone los pecados, les quedarán perdonados. Si tú dices, es que yo hice mi oración y yo tengo todavía mucho miedo de que aquel hombre me ofendió, debo de aprenderle a perdonar, pero me ofendió, Padre, debes de aprenderlo a perdonar. Porque cuando tú administras la misericordia de el ir y perdonar, es porque estás adquiriendo unas lecciones. Voy a poner caso, yo te ofendí, Blandi, te ofendí, esperemos en Dios que no pase nunca. ¿Quién más está por ahí? Luisa, Margarita, te ofendí. Cuando yo te ofendí, Luisa, Margarita, Blandi, ¿quién más está por ahí? Déjame ver quién más está por ahí. ¿Quién más está por ahí? Tulia, que creo que me imagino que debe ser Julia. Tulia, correcto. Yo te ofendí, y en el momento de ofenderte, yo recurro a decirte, oye, perdóname. Cuando yo te digo perdón, yo estoy adquiriendo la lección de aprender que mis errores no deben de volverse a ejecutar, y de aprender que mis errores ya deben de enmendarse. Oye, perdóname, Alejandro, Blandi, Tulia, Luisa. Entonces, el aprendizaje es una situación muy importante. Vamos a poner el caso. 3 por 5, 20. 3 por 5, 17. 3 por 5, 9. Entonces, todos los errores que en el área matemática cometimos, pues ya no nos equivocamos. 3 por 5, 15. Ah, no. 3 por 5, 20. No, sí, 15. Ya me equivoqué yo. Entonces, la certeza
de que hoy te puedo decir una tabla es porque ya varias veces me equivoqué. Y la equivocación es porque todavía yo te puedo pedir perdón porque puedo aprender de mis errores, y te pido perdón. Cuando yo pido perdón es cuando pongo las cosas en comunión. Empieza a comulgar más contigo, Alejandro, contigo, Luisa, contigo, Blandi, contigo puedo comulgar más. Entonces, dentro de la gracia, Jesús nos da a entender que no podemos hacerlo solo. Sopla sobre nosotros y nos manda el Espíritu Santo y nos dice, así como el Padre me envió, así los envío yo. No nos quiere estáticos, no nos quiere en un solo lugar, no nos quiere en esas circunstancias que muchas veces emocionales estamos atrapados. No, Padre, es que yo vengo a hacer mi actividad pastoral en los sábados, yo vengo a hacer mi actividad pastoral, pero estás atrapado emocionalmente porque no has querido aprender de tus errores, porque no te atreves a decir perdón. ¿Por qué? Porque no has sido enviado. Así como mi Padre me envía, así los envío yo. Quiere decir que no nos quiere en un solo estado emocional, que nos estancamos y nos detenemos. Luego sopla sobre ellos y les dice, perdone los pecados, que es la fuerza de su misericordia, que es la fuerza de su amor, cuando tú y yo reconocemos que debemos de perdonar. Y dice el Señor, a quienes no se los perdone, te quedarán sin perdonar. Muchas veces digo, pues es que yo no le voy a perdonar a Alejandro, o yo no le voy a perdonar a Blandi, y le quedarán sin perdonar a él. No. A quienes no se los perdone, te quedarán sin perdonar. Es decir, tú no perdonaste, no serás perdonado. 3 juicios van a ser. 1, juicio de misericordia, un juicio sin misericordia, un juicio con misericordia, un juicio sin misericordia y una gracia divina de actuar con Jesús. De tal manera que cuando Jesús nos manda en ese segundo proceso de paz, es muy importante recordar que es a través del Espíritu Santo donde nosotros vamos a perdonar. Deja que actúe el Espíritu Santo. Es que, Padre, yo no estoy arrepentido, yo no veo culpa en lo que hice. Pues sí, entonces el Espíritu Santo no está en ti, porque el Espíritu Santo, bendita noche que tú pasaste intranquilo pensando por qué hice esto, por qué actué así, por qué hablé así, porque eso se llama examen de conciencia. Y cuando tú estás con esa intranquilidad, perdí la paz porque dije, porque hablé, porque ejecuté, porque realicé, perdóname, Señor. De tal manera que el Espíritu Santo actúa en ese momento para que nosotros vayamos viviendo dentro de su misericordia. Ese día, el domingo, mañana es domingo de la misericordia. Y entonces viene el tercer bloque. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban Gemelo, no estaba con ellos. Tomás, al igual que nosotros, se queda con una desconcertado. Tomás vivo en el pasado. Y le dice con insistencia a sus mejores amigos: hemos visto al Señor. A sus más allegados amigos: está vivo. Tomás, tú y yo ocasionalmente nos hemos quedado en el pasado. A él lo crucificaron, a él lo laceraron, a él lo flagelaron. No, ¿cómo va a estar vivo? A él lo clavaron en la madero de la cruz. Luego entonces, si yo no, dice, fíjense, tres puntos muy difíciles en Tomás. Si no veo sus manos, la señal de los clavos, si no veo en sus manos, si no meto mis dedos en los agujeros de clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Muchos estamos encerrados en una fe sensible, de sentidos, de nuestros sentidos.
una fe dentro de nuestros sentidos, y por consiguiente el Señor nos invita a mirar que no es correcto esa realidad. Podríamos decir, pues ya un apóstol menos, ya quedó. No, Jesús le interesa mirar que sus apóstoles estén unidos, porque si lo dejamos ir, todo el mundo va a empezar a quererse ir. Empezamos a acomodarnos en nuestra pereza, en nuestra desidia, en el normalismo. Está bien, no, es normal que no vayas a misa, es normal que no te confieses, esa normalización. Hay que tener cuidado. Ahorita ves a unos niños, a unos chiquitos, unos adolescentes que por ahí van caminando de la mano, y a ratos dices, eso es normal. A ratos ves que dos muchachitas están besándose ahí en la esquina, y dices, eso es normal. La normalización no es el plan de Dios, que eso es lo que quiere el gobierno, que nosotros veamos normales esos actos, esos gestos, que no es correcto. Entonces, el punto de la cual Tomás quiere encerrar su fe bajo sus sentidos es algo que no se va a poder. 8 días después, que el interés es de Jesús presentarse, es el misericordioso que vuelve a rescatar a otro. Y en ese momento Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo, la paz esté con ustedes. Y le dijo Tomás, mira, aquí está mi mano. Es verdad lo que tus hermanos te decían. ¿Por qué eres duro de corazón? Anda, mira, ven, trae acá tu mano, métela en mi costado. No dudes, tus hermanos van a seguirte diciendo que yo estoy aquí. Cree. Tomás respondió exaltado, Señor mío y Dios mío. Grandemente esta doxología, esta ejaculatoria, la mencionamos cuando estamos enfrente de Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, la decimos después del momento de la epíclesis, el momento más importante de la Eucaristía, y Tomás se exalta alabando y glorificando a Dios. Por eso no debemos que encerrar nuestra fe en nuestros sentidos. Muchos de nosotros tenemos una fe envuelto con nuestros sentidos. No está mal, pero tienes que darte cuenta quién va a ser el que despunte, tus sentidos o tu fe. Tienes que darte cuenta, porque muchas veces los sentidos son los que van más adelante. Tú crees, le dice Jesús, porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto. Entonces, hoy en este día, hermanos, el Señor nos está invitando a tener coherencia, porque muchos de los demás nos van a decir cómo resolver las cosas con la oración, y no lo hacemos. Anda, vente, vamos a hacer el rosario, y no lo hacemos. Anda, vente, vámonos a misa, y no lo hacemos. Anda, vente, vamos a confesarnos, y no lo hacemos. Son momentos de donde nosotros podemos sanear todo aquello que tenemos en dificultad, enfermo. Y bueno, pues en este día de gracia y bendición te invito a abrir tu corazón y a disponerte en la presencia y en la misericordia del Señor. Feliz sábado de misericordia a los pies de María Santísima, nuestra Madre María. Feliz sábado de misericordia en la Pascua de Pentecostés. Y mañana domingo, no se te olvide, domingo de misericordia en el Señor. Que Dios te colme de gracia, fortaleza y bendición. Te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos al rato en la celebración. Bendiciones a todos.